Hoy, en esta clase y en la próxima, vamos a ver lo que es tema voz pasiva, ¿sí? En este caso, en la voz pasiva vamos a utilizar una forma de armar la oración diferente y tenemos que saber bien cómo utilizar el verbo sobre todo y cómo podemos cambiar la oración de tal manera que el sentido sea parecido, o sea, sea casi igual, pero en este caso vamos a estar dando importancia a otra cosa, ¿sí? Antes de comenzar a ver este tema, tengo que aclarar que la voz pasiva es un tema nuevo para ustedes, así que presten mucha atención y si no le entienden, obviamente ya saben, pueden preguntar, me interrumpen, preguntan, no hay ningún problema, yo se los vuelvo a explicar, ¿sí? Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿qué es esto de la voz pasiva? Para entenderlo, yo primero tengo que saber que existe una voz activa, ¿sí? Dentro de lo que es tanto el inglés como en el español. Así como hay una voz activa, también voy a tener una voz pasiva. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre una y la otra? En la voz activa yo voy a empezar a dar un ejemplo en lo que sería en español. Bueno, fíjense, esto es un ejemplo de voz activa. ¿Por qué decimos que es voz activa? Bueno, fíjense que la estructura de la oración, en este caso que estoy hablando del presente, es como nosotros lo habíamos aprendido en inglés, es decir, que empieza con un sujeto, subject, a ver, vamos a poner en inglés, subject plus verb plus rest of the sentence. Bien. En este caso, el sujeto, ¿quién sería? Pueden contestar, ¿sí? Habilitan el micrófono y contestan. ¿Quién es el sujeto de la oración? Y Martín. sería Muy bien, Martín, ahí está. Sabemos que en este caso el sujeto de una oración, sobre todo en la voz activa, lo que está haciendo es realizando la acción, ¿no? Así que el hacedor de la acción, el que realiza la acción, va a ser el sujeto. Por eso si yo hago la pregunta, ¿quién envía un mensaje de texto a sus amigos todas las semanas? Ustedes me van a decir Martín. Martín es el que realiza la acción. Y como sabemos, la acción está expresada por un verbo, que en este caso, ¿cuál es el verbo? envía. Envía, muy bien, Emi. Ahí está. Así que viene el infinitivo de este verbo sería enviar, en este caso está conjugado en presente simple, envía. Martín envía, y acá tenemos, fíjense, esto es el receptor del verbo, podríamos llamarlo, ¿sí? Es decir, quien recibe la acción del verbo, que en este caso, lo voy a agregar acá, y este es el nuevo componente que vamos a tener muy presente de ahora en más en las oraciones, esta parte de la oración se llama objeto. ¿Sí? Objeto no en el sentido de que es una cosa, ¿no? Vieron que a veces nosotros decimos esto es un objeto, esto es una cosa, no en ese sentido, sino en el sentido gramatical de la lingüística, que quiere decir aquella palabrita o aquella parte dentro de la oración que ocupa un lugar recibiendo, en este caso, la acción del verbo. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a hacer de nuevo la pregunta. Para poder definir cuál es el sujeto de la oración, yo tengo que hacer la pregunta, ¿quién envía un mensaje de texto a sus amigos todas las semanas? El sujeto va a ser Martín, ¿sí? Entonces Martín es el sujeto. Ahora, si yo pregunto, ¿qué envía Martín a su amigo todas las semanas? ¿Qué es lo que envía? Bueno, ahí voy a tener... Un mensaje de texto. Muy bien, excelente. Y ese mensaje de texto se va a llamar el objeto de la oración, ¿sí? Dentro de la oración va a ser el objeto. Y miren, se los marco con colores iguales para que ustedes se vayan guiando, ¿sí? Esto, fíjense que hasta ahora estoy hablando de una estructura de oración que es la que siempre estudiamos nosotros, la voz activa. Si bien nunca le dijimos, vamos a ver la estructura de la voz activa, todas las oraciones que hasta ahora nosotros vemos comúnmente y con las que nos encontramos son oraciones en voz activa, ¿sí? Donde yo digo, ¿quién realiza la acción? Y bueno, lo establezco en este orden. Ahora, lo que yo tengo que ver es cómo lo vamos a transformar a esto en voz pasiva. Esto lo voy a achicar un poquito.
Esto ya lo sabemos. Vamos ahora a lo siguiente. Voz pasiva. Voy a utilizar la misma oración. Aguántenme un cachito. Voy a utilizar la misma oración para que a ustedes les quede muy claro el ejemplo, ¿sí? En este caso, en español, yo empecé con el sujeto. Pero fíjense que en la voz pasiva, si bien sigue teniendo sujeto, forma del verbo y resto de la oración, en este caso le vamos a estar dando más importancia a quien recibe la acción del verbo más que a quien la realiza. Es decir, que en la voz pasiva no me interesa tanto quién realiza la acción, sino que le doy más importancia al objeto de la oración en la voz activa. Vamos a ponerlo al ejemplo. Dijimos que el objeto de la oración anterior, el objeto de la voz activa, era un mensaje de texto. Un mensaje de texto. Fíjense ustedes que ahora a un mensaje de texto yo lo estoy poniendo. Hello, teacher. Hello, Jeremías, how are you? I'm fine, thanks, and you? Fine. Casi nos dormimos, ¿no? Sí. Ok. No es la culpa de ustedes, es la culpa del día. No se hagan problema. Vamos acá a poner en primer lugar un mensaje de texto. Ahora, ¿cómo se llamaba esta parte de la oración? La que está primero, ¿cómo se llama? ¿El objeto? Sujeto. Muy bien. Así que fíjense el cambio que estamos realizando acá. Esto es muy importante porque ya enseguida vamos a ver la fórmula y ahí lo vamos a comprender mejor. Pero un mensaje de texto que formaba parte del objeto, ¿no?, en la voz activa, ha pasado a ser sujeto en la voz pasiva. Entonces, fíjense que yo acá digo un mensaje de texto. Ahora, a ver, ustedes chicos me ayudan acá. Yo quiero decir exactamente esto que escribí primero. Martín envía un mensaje de texto a su amigo todas las semanas, pero quiero comenzar con esta parte. ¿Cómo digo entonces? Un mensaje de texto Envía a su amigo. Martín a su amigo toda la semana. Entonces, un mensaje de texto, ¿cómo sería el verbo? Envía A ver, Martín esperen un cachito. Envía Martín a su amigo. Así dicen ustedes. Bueno, ahora paso a explicar. Muchas gracias por su participación. Ahora paso a explicar. Miren, si dijimos que en la voz activa importa quién realiza la acción, en la voz pasiva me importa más la recepción del objeto de la oración de la voz activa, quien recibe la acción del verbo, más que quien lo realiza. Como esta parte no me importa tanto, básicamente en la voz pasiva, en la mayoría de los casos, desaparece, ¿sí? Entonces miren cómo queda la oración. Un mensaje de texto envía a su amigo todas las semanas. En este caso, fíjense que el verbo ha quedado mal conjugado. Y aquí es donde viene la parte interesante de la voz pasiva. El cambio o cómo se modifica el verbo para que siga significando o siga estando en consonancia con la oración que estoy escribiendo. Miren lo que voy a escribir. Un mensaje de texto es enviado a su amigo todas las semanas. Y fíjense acá lo que puedo poner al final de la oración, como ya dijimos que es menos importante, por Martín. Esta sería la estructura de la voz pasiva. Un mensaje de texto es enviado a su amigo todas las semanas por Martín, ¿sí? Fíjense
que entonces, yo acá lo voy a poner a este, lo voy a cambiar de color verde, así veamos la transformación que ha sufrido. Y vamos a ver también a Martín, que vendría a ser el sujeto que utilizamos en las voz activas, cómo ha cambiado de lugar, se ha ido para el último lugar, ¿sí? ¿Cómo va a ser la estructura del verbo? Fíjense que en el presente simple nosotros tenemos el verbo, podríamos decirlo simple, ¿no? En el tiempo presente simplemente me aparece el verbo. En el caso de la voz pasiva ya es un tiempo compuesto. Fíjense que ya no me aparece solo una palabra, sino que me están apareciendo dos palabras. La primera, ¿qué verbo es? En el infinitivo. ¿Lo llegan a conocer ese verbo? ¿Cuál es el verbo? Que está conjugado en este caso en el presente es. Sería. If he A ver, yo ya dije en el ejemplo de la voz activa que envía es el verbo conjugado del infinitivo enviar, ¿sí? Enviar sería la forma infinitiva. Ahora, ¿cuál es la forma infinitiva del es que aparece acá? En español le estoy preguntando, ¿no? Yo es, ¿puedo decir yo es? Ella es o él es sería, por Bien, ejemplo. o mensaje de texto es, bien. Pero, ¿cuál es la forma base del verbo? O sea, la forma infinitiva. Si yo lo tuviera que transformar a infinitivo. ¿No es puedo el verbo to be? Bien, ahí está, Miguel, excelente. El ser, ¿sí? Yo soy, él es, ¿sí? Entonces, ser Sí. sería en este caso, bueno, el verbo to be. Que bien, gracias, Miguel, por contestármelo incluso en inglés, porque de acá vamos a desprender la fórmula de la voz pasiva. Fíjense lo que vamos a decir. Vamos a seguir teniendo el sujeto, subject, yes. Pero recuerden que en este caso el subject de la oración va a ser diferente a lo que hablábamos la vez pasada, que es quien realiza la acción, sino es quien recibe la acción, ¿sí? Esto lo vamos a ver plasmado porque vamos a tener que utilizar el verbo compuesto de la voz pasiva, que en este caso sería el verbo to be más el past participle. Fíjense que acá, a ver, esto lo voy a poner en azul porque obviamente es la parte del verbo. Fíjense que en esta partecita, este past participle es muy importante, ¿no? Nosotros ya hemos empezado a utilizar el participio, que viene a ser la tercera columna de los verbos irregulares. Ya sabemos que si es regular solamente agrega ed, porque lo utilizábamos en el presente perfecto. Bueno, vamos a necesitar saber los verbos también para utilizarlo en lo que es la voz pasiva. Fíjense cómo ha cambiado el verbo acá, ¿no? Ya no dice envía, sino dice enviado. Y ya sabemos que los participios son todos esos verbos que tienen la terminación ado, edo, ¿sí? Entonces, un mensaje de texto es enviado y lo que va a seguir viene a ser el resto de la oración para que lo entendamos simple y llanamente. Vamos a decir rest of the sentence. Y luego, si es necesario, acá voy a poner el signo más, pero esto no siempre se coloca. Dijimos que como no es muy importante quién realiza la acción, o a veces se omite, se puede omitir, no se lo menciona de vuelta, o en caso de que yo lo necesite, voy a utilizar esta palabrita, el por quién, y eso se va a decir by. Lo voy a poner acá con este color, no sé si ustedes lo pueden ver. By, y el sujeto de la oración anterior, de la voz activa, en este caso que era Martín, ya no se va a pasar a llamar sujeto, porque está al final de la oración, ni tampoco se va a llamar objeto, se va a llamar agente, agent, ¿sí? Dentro de la oración. Acuérdense que lo que yo siempre les estoy mencionando son
la nomenclatura gramatical que tienen estas palabritas, ¿no? Tanto sujeto, objeto y agente son partes de una oración en lo que tiene que ver con la gramática. Bueno, acá vimos un ejemplo en español. Vamos a verlo en inglés ahora, ¿sí? ¿De acuerdo o no? Bueno, Bueno, ustedes Sí. pueden ir copiando en sus apuntes, entonces, cómo es la forma, ¿no? La fórmula, ya sabemos que es la que acabamos de ver, sujeto más el verbo to be más past participle plus rest of the sentences by agent. ¿Sí? Esto lo vamos a copiar acá. Ahí así lo tengamos presente ahora que estemos por hacer esto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo en inglés. Ustedes me van diciendo qué significan las palabras que yo voy poniendo. People, ¿qué es people? Personas. personas. Muy bien. Es el plural de persona, así que es personas. People cut thousands of trees every year. Recuerden que ahora estamos viendo la voz pasiva en presente nada más. La próxima clase la vamos a ver lo que sería en pasado simple, ¿sí? Así que ustedes simplemente que lo vayan estudiando y cuando tengan la ejercitación de hoy, que va a ser voz pasiva en presente simple, lo puedan ir haciendo, ¿sí? De todas maneras, incluso si quedaría alguna duda, la próxima semana, el miércoles, me van a poder preguntar, ¿sí? Vamos a seguir con este tema. Fíjense, people cats, a ver, esperen un ratito, silencien por favor Ahí está, ahí, bien. Ahí tenemos, people cut thousands of trees every year. El verbo que estoy utilizando en este caso es el verbo cut, que significa Cortar. cortar. Muy bien, excelente. La gente corta, o acá podríamos incluso darle el significado de talar. Tala, ya sabemos que era trees. Árboles. O Y madera. thousands, no, árboles, bien Martín, árboles. Trees. 2000. Ahí está, muy bien. Vieron que cuando leemos la fecha decimos 2000, es 2000, pero en este caso thousands en plural serían miles, ¿sí? Entonces, la gente o las personas cortan miles de árboles every year. ¿Qué era every year? Los años. Todos los años o cada año. Muy bien. Bueno, esta oración está en voz activa. ¿Cómo me doy cuenta que está en voz activa? Me van a preguntar ustedes. Bueno, yo ya les dije, utilizo una forma simple del verbo, ¿sí? En este caso, cuts, que no cambiaría en el presente simple porque estoy hablando de un sujeto plural. Recordemos que solamente agregaría ese en el caso de que hablo de he, she, it, es decir, singular de la tercera persona. Ahora también el indicador every year, que me indica una acción rutinaria, es decir, que se realiza habitualmente, en este caso cada año, las personas cortan miles de árboles. Hasta acá, estructura de oración que nosotros lo hemos visto desde que hemos empezado inglés, no es nada nuevo la voz activa, ahora sabemos que se llama voz activa, pero bueno, siempre lo hemos utilizado. Vamos a ver cómo lo transformamos, entonces, según esta forma, cómo transformamos esta oración en voz pasiva. Vamos a dividir primero la oración de la voz activa en las partes que dijimos, ¿sí? People vendría a ser el sujeto de la oración. Luego tenemos el verbo, que va a estar marcado con azul. Y vamos a tener el objeto marcado con verde. ¿Cuál es el objeto de la oración? Árboles. Tree. ¿Solo árboles? Every. Bien. Veamos cómo hacemos para descubrir entonces el objeto de la oración. El sujeto ya sabemos cómo es la pregunta que tengo que hacer. ¿Quién corta miles de árboles cada año? Yo ya sé que el sujeto es, entonces, La persona. las personas. La respuesta es el sujeto. Bien. Ahora, si yo pregunto, ¿qué cortan o talan las personas cada año? Árboles.
miles de árboles. Todo esto en esta parte sería el receptor del verbo llamado objeto de la oración. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el cambio que hacemos entonces? Recuerden esto. Teacher, Sí, diga. sería todos los años las personas cortan miles de árboles. No, porque ahí lo único que estaríamos haciendo, fíjate vos, Jere, es cambiando este indicador que me habla de rutina hacia el lado de adelante, y fíjate que la estructura quedaría igual. Cada año la gente corta miles de árboles, o sea, estoy utilizando una voz activa, de todas formas, digamos, ¿sí? La estructura no ha cambiado. Fíjense por eso lo que les voy a decir a continuación. Recuerden una cosa, cómo se hace la transformación de activa a pasiva, ¿sí? Miren. Voy a tratar de hacerlo lo más gráfico posible. Y bueno, acá dice active, que sería la voz activa. ¿Cómo lo hacemos para pasar a voz pasiva? Esperen que esto lo voy a hacer más gruesito. Ahí está. Lo primero que tenemos que hacer es que el sujeto de la voz activa dijimos que va a pasar a ser agente en la voz pasiva, ¿sí? O sea, esto va a quedar delegado a último lugar. Ya casi, a veces hasta incluso ni lo ponemos, ¿sí? Ahora, el verbo se va a modificar también. El verbo en la voz activa va a pasar a estar... Esto ustedes chicos lo van copiando también, ¿no? A este cuadrito que estoy haciendo acá. El verbo va a pasar a estar modificado en un verbo en forma voz pasiva que vendría a ser el verbo to be más participle, el pasado participio. Y por último, el objeto de la oración activa. Ya sabemos que objeto se le llama a la parte que recibe la acción. El objeto va a pasar a ser sujeto, así que pasa a estar en primer lugar. Ustedes me avisan cuando hayan copiado esto. Por favor, me dicen finished. No se olviden del finished cuando terminan de copiar. Finished. Bueno, ahí tenemos entonces, voy a achicar esto un poquitito para que se vea toda en la pantalla. ¿Me avisan si se ve ahí la letra o si la pongo más grande? Se ve. ¿Sí se ve? Está bien. Sí. Cualquier cosita la agrandamos un poquito, ¿sí? Acá la voy a agrandar para empezar a escribir. Bueno, fíjense los cambios que hemos sufrido acá. Bueno, a ver, esperen, este está medio mal la flecha. Ahí está. ¿Eh? Bueno, dijimos que el sujeto de la activa pasa al final a modo de agente, ¿sí? El verbo va a estar conjugado de forma diferente porque ahora va a ser un verbo compuesto por el verbo to be primero y después por un pasado participio, de la forma o tomando el verbo que tenemos en la otra oración, y el objeto ha pasado a ser sujeto. Esto es así. Disculpen chicos que es medio difícil escribir en esta pizarra. No es igual que la otra que teníamos en el aula. Bueno, tenemos entonces, fíjense,
Esta oración que está en voz activa tiene como sujeto a people. Por lo tanto, esta va a pasar como agente, que ya sabemos que va al final y en algunos casos puede ser omitido. Por lo tanto, por ahora al sujeto no nos vamos a preocupar. Lo vamos a dejar ahí para el último en caso de que se necesite. Yo lo voy a tachar porque no, digamos que no es lo importante en la voz pasiva que estoy por hacer ahora. Lo importante en la voz pasiva es quién recibe la acción. En este caso se llama objeto en la voz activa. ¿Qué va a pasar a ser el objeto? Sujeto. Muy bien, transformamos el objeto de la oración activa en sujeto de la voz pasiva. Así que voy a poner, o voy a comenzar con thousands of trees. De acá, miren chicos, lo único que estoy haciendo es sacándole la importancia. ¿Quién corta los árboles? A mí me interesan los árboles cortados. Así que miles de árboles. Y acá voy a tener una diferencia con la oración anterior. ¿Por qué? En la oración anterior yo estaba, a ver, acá voy a volver. Yo estaba utilizando un sujeto de la voz pasiva que era singular y por lo tanto yo decía es. Pero en este caso yo estoy hablando de un sujeto en la oración pasiva que es plural. Miles de árboles. Yo no puedo decir miles de árboles es cortado. ¿Qué voy a decir? Miles de árboles son cortados. Entonces voy a poner thousands of trees are. Y ahora ustedes me van a decir cuál es la forma pasado participio del verbo cut. Como está, no sigue igual. Sí, igual, muy bien, excelente, Martín. Thousands of trees are cut. Recuerden que no cambia, es un verbo irregular que sus tres formas son cut, cut, cut. ¿Sí? Así que thousands of trees are cut. Y ahora lo que a mí me tocaría es el resto de la oración, porque siempre va esto primero antes que lo otro, que el sujeto vendría a ser, que a mí ya casi ni me interesa. Every year. Bien. Fíjense acá que yo termino la oración, pongo un punto final, y a people directamente no lo he colocado. ¿Por qué no lo he colocado? Porque en este caso el agente de esta oración, número 1, no es importante, número 2, no es a quien quiero llamar la atención, número 3, se supone en este caso, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si yo digo miles de árboles son cortados cada año, y es casi obvio que los únicos que son destructores de la naturaleza son los seres humanos, ¿sí? Así que es como que ya se supone que si hay miles de árboles que son talados todos los años es por las personas, ¿sí? No hace falta que lo vuelva a decir. Y como les digo, en este caso le estoy dando más importancia a la acción en sí misma que a quien realiza la acción, ¿sí? Thousands of trees, entonces objeto de la oración, se ha convertido en sujeto de la voz pasiva. El verbo ha sufrido su modificación colocando be más participle y luego tengo el resto de la oración. ¿Dónde apareció people? No, ya no aparece porque no es importante y en este caso se supone. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se ha entendido lo que quise explicar? Yes. Bien. Yes. ¿Todo claro? Yes. Ok. Bueno, fíjense, acá voy a poner una oración en la cual el sujeto es un poco más específico que la oración pasada, ¿sí? Recuerden que en la oración pasada utilizamos personas en plural como un sujeto indefinido. Acá está más definido. Sabemos que el sujeto de la oración, ¿quién es? My Mi mom. mamá. Mi mamá, muy bien. Bueno, recuérdense esto, ustedes bueno ya lo tienen anotado. Recuérdense cómo va a pasar esta oración que yo escribí en voz activa a la voz pasiva. Para esto, ya dijimos, muy importante que yo sepa las partes de una oración. Si yo no sé las partes de la oración, no voy a poder transformarlo en voz pasiva. Entonces, voy haciendo las preguntas. ¿Quién prepara una torta deliciosa todos los viernes? Mi Mi mamá. mamá. Mi mamá. Mi mamá, entonces va a ser el sujeto. Ahora, vamos a ver cuál es el objeto. ¿Qué prepara mi mamá todos los viernes?
Una deliciosa cake. Muy bien, Torta. una deliciosa torta. Este va a ser el objeto de la oración. Ahora, el verbo, bueno, ya sabemos que es este. ¿Por qué aparece con S el verbo acá? Porque está hablando de mi Está hablando mamá. de sí. Muy bien, estoy hablando del singular de la tercera persona, de mi mamá, entonces el verbo agrega S en el presente simple. Y bueno, y tengo every Friday, sería en este caso una expresión de frecuencia que forma parte del resto de la oración. Bueno, vamos a transformar esto en voz pasiva. Dijimos que el objeto de la oración activa pasa a ser sujeto de la voz pasiva. Así que yo voy a comenzar la oración diciendo que A delicious cake. muy bien, Kate. Excelente. En este caso lo único que voy a cambiar es esto en la mayúscula, a delicious cake, una torta deliciosa. Y ahora lo que yo tengo que poner es el verbo, ¿sí? ¿Puede ir el verbo así, Made. tal cual? ¿Así? No, ¿Made? made. Cambia Made. made. Tiene que ir en participio, muy bien, exacto. Pero además de que va en participio, yo le tengo que agregar algo antes. ¿Qué? Is. Muy bien, ahí está. A ver, Sería. vamos a poner de este color, ahí está. Entonces, fíjense cómo queda. A delicious cake is made. Una torta deliciosa es preparada, o es realizada, o es hecha, ¿sí? Es preparada ¿cuándo? Every Friday. Every Friday. Every Friday. El resto de la oración continúa acá, ¿sí? Every Friday, con mayúscula Friday. Siempre recuerden que los días de la semana y los meses se escriben con mayúscula. Y acá, si quiero, como el sujeto es un poco más específico, lo puedo colocar al sujeto de la voz activa, pero va a pasar a llamarse agente. ¿Y qué necesito para introducir el agente? Bye. Muy bien. La palabrita by, que significa por, ¿sí? Pues mi mamá. Mamá prepara deliciosa. No. A ver, hay que leerla tal cual está ahí. Una, a ver quién otra. Una deliciosa torta es preparada todos los viernes por mi mamá. Muy bien. By my mom. Ahí estamos, ¿sí? Punto final de la oración. Y ahí ha quedado cómo se forma la voz pasiva. Entonces dijimos, a ver, lo vamos a poner a estos dos ejemplos. Simplemente esto que voy a hacer es para que ustedes vean en la comparación cómo ha quedado entonces. Recuerden que estamos viendo en voz pasiva. Solo presente simple. Bueno, acá lo voy a poner a esto en colores, como es debido. Esto iba en color azul. Esto iba en color verde, que es el objeto de la oración activa. Y esto era el indicador, lo vamos a... Esta es la expresión de tiempo, perdón. Every year, en negrito. Bueno. Bien. Fijémonos entonces, repaso de la clase. Tenemos esta oración que está en voz activa y esta oración que está en voz activa también, con la diferencia de una sola cosita. Que acá lo que tenemos como objeto de la oración, Thousand of Trees, que ha pasado a estar primero, está en plural, por lo tanto, el verbo to be que yo voy a utilizar es el verbo to be en plural, que en este caso es are, ¿sí? En el segundo ejemplo, el objeto de la oración activa era una torta deliciosa, por lo cual es singular, y obviamente lo voy a utilizar el verbo to be en su forma de singular de la tercera persona, is, ¿ok? Luego, los verbos en sus formas que estaban en la oración de la voz activa han pasado utilizando los mismos verbos, pero ahora utilizando el past participle.
Recuerden, fíjense en los dos casos hemos usado verbos irregulares. En el caso de cats no sufre ningún tipo de cambio. En el caso de make, sabemos que su forma pasada y participia es made. Así como tenemos estos verbos, podemos tener verbos regulares, como pueden ser play. ¿Sí? Play, y ya sabemos que agregan ed en su forma participia. Estos verbos no van a aparecer en la lista, pero es justamente porque ya sabemos cómo se transforman. Y bueno, ¿qué otra cosa le iba a decir? Y en el caso de la primera oración, como se supone que los que talan árboles son personas, entonces directamente a la parte del sujeto la hemos omitido, no es necesario, así que es como que la tachamos, lo omitimos. En el caso del segundo ejemplo, como es un poquito más específico, no estoy hablando en general, sino estoy hablando de que mi mamá la hace, así que lo puedo introducir a ese sujeto de la oración activa como agente en la voz pasiva, introducido por la palabrita by. Muy importante el by antes de introducir el agente. ¿Ha quedado alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quieren que veamos otro ejemplo? Sí, otro ejemplo. Otro ejemplo, muy bien. Otro ejemplo. Ok. Vamos a ver. Ustedes me van a ayudar en este caso diciéndome un ejemplo en español. Cualquier oración que a ustedes se les ocurra, me la van diciendo. Empezamos con un sujeto, a ver qué puede ser. Maestra, no nada que ver. Bueno, mi maestra ¿En inglés o en español? enseña, lo vamos a poner en español primero. Mi maestra enseña Matemáticas. matemáticas. Materia también olvidada. Matemáticas. Muy bien en mi escuela. ¿Qué error tenemos acá? Que matemáticas se escribe con acento. Muy bien, matemáticas. Mi maestra enseña matemáticas muy bien en mi escuela. Bueno, esto sería un ejemplo típico de una oración en voz activa. En este caso en español, lo voy a hacer en español para que se entienda bien. Después lo pasamos al inglés, obviamente, a esta oración. Tenemos mi maestra, entonces la que enseña matemática, por lo tanto es el sujeto. El verbo es... Enseña. Muy bien. El objeto de la oración es... Matemáticas. Muy bien, ¿sí? Hacemos las preguntas para poder identificar cada cosa. Entonces, ¿quién enseña matemáticas muy bien en mi escuela? Mi Mi maestra. Maestra. Muy bien. Ahora, ¿qué enseña muy bien mi maestra en mi escuela? Matemática. Bien. Recuerden, ese tipo de pregunta es importante para definir el sujeto y el objeto, ¿sí? Bueno, pasamos entonces ahora a transformarla en voz pasiva. Ya dijimos que lo que vamos a tener que hacer es pasar el objeto, pasa a ser sujeto. No, acá. Con la diferencia que, bueno, al ser sujeto y empieza la oración, mayúscula. ¿Matemáticas qué? Teacher, sería- Sí, diga. es enseñada muy bien en Muy la escuela bien. por mi maestra. Es Es enseñada. enseñada. Teacher puso ese nomás. Sí. A veces me como algunas palabras porque ahora a la mañana tengo un hambre. Ahí está. Matemáticas es enseñada. Recuerden siempre que lo primero que va a ir es el resto de la oración antes de que yo pueda introducir el agente en caso de que sea necesario. Fíjense, si yo pongo hasta ahí nada más y la termino la oración, no está mal la oración, está correcta, y yo lo que estoy diciendo es que esta materia de matemáticas, por lo menos en mi escuela,
Está muy bien enseñada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hice acá? El sentido de la oración, como les dije, el significado es prácticamente el mismo. Lo que hago, estoy dando orden de importancia. Acá no me importa tanto mi maestra en la oración pasiva. Me interesa más bien transmitir que en este caso las matemáticas es una materia que se da muy bien o que se le explica muy bien en mi escuela, en mi curso, ¿sí? Como les digo, en caso de que yo, bueno, quiera poner quién le enseña, que en este caso en la voz pasiva no sería lo importante, yo diría, matemáticas es enseñada muy bien en mi escuela por Maestra. mi maestro. Bien, By my miss. bien. En este caso vamos a utilizar teacher, que es una expresión que ustedes lo utilizan mucho en vez de decir maestra. Si no, podríamos poner miss también. Entonces, lo voy a escribir en inglés a la voz activa y ustedes me la van a pasar en voz pasiva. Entonces voy a decir, my teacher, valga la redundancia, teach math. ¿Cómo se decía muy bien? En este caso recuerden que estoy hablando del verbo, así que tengo que utilizar un adverbio de modal. No puedo decir... Very well. Muy bien, Very good. Very well. exacto, muy bien, excelente. Well, My teacher teaches math very well in my school. Punto. ¿Por qué acá agregué ese? Porque estoy hablando de mi profesor de he, sería. ¿Y esto está bien así? ¿Está bien el verbo sí con eso? Falta la comita. No, ¿a dónde? no. No, Comita nada sí. acá. Fíjense, les doy tiempo. Hay algo que está mal. Regla gramatical del presente simple. Verbos que terminan en SH, CH, X, o S agregan ES. Bueno, ahí está. Faltaba una E entonces. ¿Ok? My teacher teaches math very well in my school. ¿Sí, Miguel? No, teacher soy yo. Ah, Emi. Perdón que lo interrumpa. Diga, ¿qué quería decir? Antes que diga yo la LS, mi mamá ya respondía antes que yo. O sea, tu mami está aprendiendo más inglés que vos, ¿eh? Hay que prestar atención. Entonces. Está bien. Bueno, my teacher teaches math very well in my school. Sería la oración en la voz activa. Vamos a transformarla en voz pasiva. ¿Cuáles son las transformaciones? Ahí pueden chequear ustedes sus apuntes. ¿Cuál es la transformación que realizamos? El objeto de la voz activa, ¿qué pasa a ser? Teacher, va, sujeto. Sujeto. Entonces, ¿Más? en este caso, matemáticas va a ir en... Bueno, ya tenemos el ejemplo de arriba, ¿no? Así que podemos ir guiándonos un poquito del ejemplo en español. Las matemáticas, y acá obviamente no puedo poner teaches, este verbo así, tal cual, porque no quedaría bien, ¿sí? Las matemáticas enseñan, no podemos decir las matemáticas enseñan, sino digo las matemáticas o matemática como materia singular es enseñada. Entonces voy a decir, muy bien, Katy creo que me lo dijo, is. Y ahora, desafío de ustedes, el verbo teach, ¿cómo es su forma pasada? Pasado participio, perdón, no pasada. Touch. Este es irregular. Así. ¿Así? No hay que ver. Ajá, o sea que no, nos falta estudiar un poco la lista de verbos. Y thought es un verbo irregular, su forma participio es esta. Must y thought. Estoy hablando del mismo verbo, fíjense cómo ha cambiado. Ahora, ¿qué va a seguir? El resto de la oración. Muy bien, Nice. excelente, Jeremías. El resto de la oración. Math is taught very well in my school.
y puedo terminar ahí la oración. Lo otro ya no es tan importante en la voz pasiva, pero en caso de que yo lo quiera poner, porque bueno, le tengo mucho cariño a mi profesor y quiero que aparezca ahí, entonces voy a poner by my teacher. Miren lo que voy a hacer. Yo en este caso, normalmente en la voz pasiva, esto no me importa, así que lo voy a tachar. ¿Qué pasa si lo pongo? No está mal, gramaticalmente quedaría correcto, pero lo que pasa es que como que si en este caso, my teacher, no sé quién es mi profesor, o sea, no sé el nombre, no es algo muy definido que digamos, así que no iría, ¿sí? El by normalmente se utiliza cuando yo tengo un agente que es importante. Supongamos, bueno, en la próxima clase lo vamos a ver un poquito más. Por ejemplo, la Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci. Entonces ahí como que Leonardo da Vinci es un escultor y pintor muy famoso, lo vamos a poner by Leonardo da Vinci. Pero si no, si es muy poco definido o no es bien definido, básicamente no lo ponemos en la voz pasiva. ¿Se entiende ese cómo va el by? Esto normalmente ustedes seguramente lo han visto, este by, por ejemplo, cuando hay propagandas de perfumes, ¿sí? Ahí le ponen la marca del perfume y supongamos le dicen by Shakira, supongamos, ¿sí? By Antonio Banderas. Entonces, ya sabemos qué significa by, por, o sea, quién lo produce, ¿no? En este caso el perfume, o en una oración, quién es el agente que realiza la acción, quién realiza el verbo. Ya, entonces, ¿se ha entendido esto? Ahí tenemos el ejemplo. Yes. Bueno, chicos, esto es muy necesario que ustedes lo vayan estudiando. Por empezar, la fórmula, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios que hacemos de voz activa a voz pasiva? ¿Por qué? Porque esto va a aparecer en los exámenes de fin de curso. Normalmente me aparecen como sentence transformation. Y lo que me van a hacer es ponerme una oración que ustedes van a decir, bueno, está todo bien, está bonita, pero de pronto me han cambiado el sujeto para que yo, el objeto de esa oración para que yo lo comience a modo de sujeto. Entonces, como sucede acá, por ejemplo, matemáticas, que me aparece ahí al medio de la oración, de pronto abajo me piden que comience la oración con la palabra matemáticas. Entonces, lo que me está pidiendo es que haga esta transformación de voz activa a voz pasiva. ¿Ya? Así que por eso es importante que yo lo sepa bien. Esto es tema nuevo, así que primera vez que ustedes lo ven. Así que a estudiarlo muy bien, a repasarlo. La próxima clase vamos a estar trabajando el mismo tema y lo vamos a ver ahora con el pasado simple. ¿Qué se hace en el pasado simple? ¿Ok? Hasta ahora me dijeron que no hay ninguna pregunta. No. No. Bueno. Usamos la voz pasiva para dar énfasis a la acción en sí misma más que a quien la realiza, ¿sí? Así que básicamente, como yo les decía, no es que cambie el significado de la oración, el sentido del significado viene a ser prácticamente igual o el mismo. Lo único que hacemos es quitarle un poquito de importancia, quitarle un poco o bastante importancia a quien hace la acción. A ver, esperen, ahí hay un perro que está ladrando en inglés. Ahí está, listo. Bueno, le quitamos, decía, la importancia a quien realiza la acción y lo que a mí más me importa es la acción por sí misma o en sí misma. Voy a volver acá al ejemplo este para que ustedes lo puedan ver claramente. En el caso de la voz activa que había escrito acá, al ponerlo yo como sujeto a my teacher, básicamente es como que estoy llamando la atención a mi profesora o a mi maestra. Entonces, mi maestra enseña matemáticas muy bien en la escuela, ¿sí? Lo que estoy tratando de decir es que es muy buena maestra. Ahora, en la voz pasiva, yo he dejado de lado a mi maestra. No es tanto que me quiera concentrar en mi maestra, sino me quiero concentrar en que las matemáticas son muy bien enseñadas en mi escuela, ¿sí? El objeto de la oración activa pasó a ser sujeto porque es más importante la acción en sí misma de que se enseña matemática muy bien en mi escuela. Esto, chicos, acá está sintético. ¿Para qué se usa la voz pasiva?
Después vamos a ir viendo, a medida que pasen también los años, vamos a ir viendo que, por ejemplo, para dar instrucciones o para escribir reportes en noticias, esta voz es muy importante, ¿sí? Normalmente en las noticias es muy común que se escuche, por ejemplo, los ladrones fueron arrestados en la Plaza 25 de Mayo, por ejemplo. Y no me dice quién lo arrestó a los ladrones. Bueno, se supone que la policía. Entonces estamos utilizando una voz pasiva y le quitamos importancia a quién realizó la acción, sino qué pasó en sí mismo, cuál es la acción en sí mismo. Los ladrones fueron arrestados. Así que todo esto que forma parte de la voz pasiva, básicamente me está indicando este uso. Ahora sí, ¿quedó claro, Jere? Y bueno, los otros chicos también. Yes. ¿Sí? Bien. Yes. Yes. Ok, todo por hoy, chicos. Bueno, gracias por hacer el esfuerzo de levantarse y poder participar de la clase. La próxima semana vamos a continuar con este tema, así que si es que les surge alguna pregunta respecto a esto, o en los ejercicios que les mande, si es que hay alguno que no puedan hacer, me van avisando.